Ya la tenemos aquí en la conexión. Valentina, buenas tardes. Álvaro, ¿me escuchas? ¿Cómo, cómo estás, Hola. Valentina? Bien, ¿y tú? Perfecto, ya te escucho perfectamente. ¿Qué pasa en Weimar, Valentina? Ok, creo que es una situación muy interesante porque es algo que lleva décadas, o sea, como que ahorita llegó a un clímax toda la violencia que se está experimentando. Entonces, creo que hay tres preguntas muy importantes que nos tenemos que hacer en lo que está pasando en Myanmar. Lo que sabemos ahorita es que ha habido protestas masivas, unas que no se han visto desde el 2007. Ahorita les explico por qué el 2007 es un año muy importante en lo que es ahorita Myanmar, antes se llamaba Burma. Estamos hablando de este país asiático, está entre la India, China, Tailandia, o sea, como que es hacia este costado de Asia, entonces es un país muy interesante. Vemos que tuvo una dictadura militar durante más de 50 años, pero ahorita les platico todo el contexto de lo que ahorita está pasando. Lo que primero tienen que saber es que son protestas masivas, que toda la gente está saliendo a las calles protestando lo que está pasando, que no tienen internet porque se los cortaron los militares, y que la que antes era como primer ministra de Myanmar ahorita está en arresto domiciliario y va a tener apenas su juicio y le van a decir por qué está imputado y por qué tiene estos crímenes. Entonces, hay tres preguntas muy importantes que nos tenemos que hacer. La primera es, ¿por qué ahorita está pasando esto? ¿Por qué los militares tienen tanto poder dentro de este país? ¿Y qué es lo que piensan las personas de Myanmar? Entonces, vamos a más o menos desglosar todo lo que está pasando. Entonces, vemos que hay una división muy fuerte dentro del liderazgo de Myanmar. Myanmar es un país que estuvo durante 50 años en una dictadura militar. Vemos que fue colonia de Japón, vemos que fue colonia de Gran Bretaña, pero alrededor de los hace 40 años, 40, 50 años, obtuvo su libertad, o sea, dejó de ser una colonia y empezó a ser un país independiente. Pero justamente como hay más de 130 diferentes etnicidades, porque había como varias rebeliones regionales, decidieron los militares tomar cargo y establecer una dictadura militar. Esto duró 50 años, o sea, durante 50 años los militares eran los que mandaban en este país. Pero vemos que empezó a haber esta activista muy importante que estuvo durante 15 años en arresto domiciliario, no podía salir de su casa 15 años y justamente por esto obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Entonces, vemos que hay como toda esta estructura y que en el 2007 por fin deciden los militares, ¿sabes qué? Vamos a compartir este poder, vamos a hacer elecciones libres, vamos a democratizar un poco el país. Entonces vemos que esta activista de la que se hablaba, que duró durante 15 años en arresto domiciliario, que ganó el Premio Nobel de la Paz, que fue considerada durante muchísimo tiempo como una persona muy importante en cuanto a derechos humanos, Aung San Suu Kyi, no sé si lo estoy pronunciando bien, por favor, sí, que es la jefa del partido NLD. Este partido es el que ella dirigía y ganó durante las elecciones del 2008 y las últimas elecciones que tuvieron por muchísimos votos la popularidad del país. Entonces, básicamente su partido tenía el control. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué los militares ahorita decidieron, sabes qué? Queremos volver a sacar a esta señora del poder, queremos volver a ser nosotros los que tienen el poder y básicamente lo que se acaba de decir en las elecciones que hubo en noviembre no vale. Entonces, como les platicaba, en Myanmar, que es este país en el como sureste de Asia, acaban de Sí. tener elecciones justamente para escoger quiénes iban a ser las personas que iban a estar en el gabinete. Ganó por 80% el partido NLD, que es el que lidera esta señora, que básicamente es a la que se le acredita haberle dado la democracia a este país. Entonces, los militares tienen 25% de los asientos ya así designados, así por ley, literal, está en la constitución que fue firmada en el 2008 en Myanmar, tienen 25% de los votos de como los diputados. Entonces vemos que los militares dicen, sabes que esto es un fraude, no puede ser que esta señora y su partido hayan ganado durante 80% el voto. Entonces dicen, ¿sabes qué? ¿No? Y de hecho hay un video que está un poco gracioso, que no debería decir eso, pero la verdad sí está un poco gracioso, de una señora que está haciendo una rutina de ejercicio y en la parte de atrás puedes ver los camiones militares literal entrando y empezando a ver toda esta rebelión por parte de los militares. Entonces, esto lleva a otra pregunta. ¿Cómo los militares tenían tanto poder y cómo de la nada decidieron, sabes que no nos gustan las políticas que está haciendo ella?
Y pues queremos que fue un fraude y queremos volver a regresar al poder. Y lo hicieron así de la noche a la mañana y metieron a esta activista súper importante a arresto domiciliario. Entonces vemos que, como les comentaba, Myanmar, antes Burma, era una colonia inglesa y después una colonia japonesa. Lo que pasa es que como tenían tantas diferentes etnicidades, era un relajo el país, básicamente, y vemos que hubo varias rebeliones regionales. Lo que sucede es que los militares deciden, nosotros vamos a tomar el poder. Y para poder también, porque por donde está posicionado hacia este país, tiene a demasiadas personas, demasiados personas a su alrededor y demasiados países. O sea, vemos que tiene a India, que es uno de los países más poblados, vemos que tiene a China, que también es un Mil país cien súper millones de poderoso. habitantes. Son muchísimos habitantes y más allá de eso, como que son países con mucho poder. Entonces lo que dicen los militares es, si no nos ponemos vivos, básicamente nos van a comer los países que tenemos al lado. Entonces deciden, ¿sabes qué? Vamos a poner como una milicia fuerte. Dicen muchísimos que lo que pasó en el 2008 cuando hicieron la nueva constitución y cuando se le dio el 25% del poder a los militares, básicamente fue como para mantenerlos tranquilos, que iban a seguir teniendo el poder que tuvieron durante gran parte de su dictadura. Y muchos dicen que es como o sea, que está el gobierno de Myanmar y que arriba están los militares, que ellos son los que en verdad controlan todo lo que pasa, justo porque tienen acentos como dentro de las diputaciones. Y aparte de eso, porque son los que controlan la mayoría de las industrias dentro de su país. Y dicen muchísimos que Aung San Suu Kyi literal no es más que una marioneta para lo que quieran hacer los militares. Y dicen que uno de los casos más claros en los que se vio esto y por lo que perdió muchísimo respeto ante la comunidad internacional fue lo que pasó con los musulmanes de Rohingya. Básicamente 800,000 personas fueron sacadas de sus hogares y fueron mudadas a emigrar básicamente hacia otro país. La ONU le llamó esto un genocidio y ha sido completamente como visto de una manera errónea. Lo que hace Aung San Suu Kyi cuando la ONU dice que esto es un genocidio, dice como, podemos discutir cuál es la verdadera terminología de un genocidio, algo que cero ayudó a su imagen. Entonces vemos que lo que acabó pasando fue de que a estas 800,000 personas hubo violaciones, hubo muertes de niños, de adultos, o sea, de personas de la edad mayor, a todos los sacaron, quemaron sus hogares, o sea, en verdad fue algo trágico. Y aquí va la primera ministra del país y defiende las acciones que están cometiendo los militares que ahorita están al poder. Entonces vemos que después de eso se perdió muchísima confianza en lo que decía ella, pero aún así las personas de Myanmar, justamente porque a ella se le acredita haber democratizado el país, les siguen teniendo muchísimo respeto, porque en verdad fue un trabajo de décadas poder lograr eso. Entonces, esto nos lleva a una pregunta más interesante. ¿Qué es lo que piensan las personas de Myanmar? ¿Qué es lo que ellos creen que está pasando y qué creen que es lo que debería de pasar? Entonces vemos que sí hay personas que apoyan el régimen militar, que son personas que creen, que especialmente budistas, porque esto es algo que apoya muchísimo a los militares. Y aparte de eso, los militares tienen el apoyo de China y de Rusia, porque siempre han tenido como muy buenos lazos con ellos. Pero es mucho más popular el gobierno de Aung San Suu Kyi, porque ha sido la persona que en verdad ellos sienten que sí los escucha en cuanto a cuáles son sus ideas para el voto. Vemos que a ella la meten a arresto domiciliario otra vez después de 15 años porque importó al parecer 6 walkie-talkies ilegalmente. Por eso la presidenta o expresidenta o primer ministra de este país ahorita se encuentra en arresto domiciliario por haber importado 6 walkie-talkies ilegalmente. Algo que en verdad muchas personas dicen no puede ser que un líder de un país, o sea, le imputen por esos crímenes y aparte de imputarla por esos crímenes, que esté en arresto domiciliario de tal manera. Entonces, aparte de eso, vemos que las personas, al darse cuenta de lo que hicieron los militares, que la volvieron a meter en arresto domiciliario, empiezan a hacer una campaña de desobediencia social, o a veces como ellos lo han llamado. Empiezan a hacer ruido con cacerolas, empiezan a tocar los claxons de sus coches todo el tiempo, día y noche. Y aparte vemos que justamente empiezan a hacer protestas masivas. O sea, la gente empezó a salir a las calles, muy similar a lo que ha pasado en varios países últimamente con el descontento que ha habido del manejo de la pandemia y no solo eso, sino, o sea, Estados Unidos es un país muy claro que vemos que cuando la gente está descontenta con lo que está haciendo su gobierno, sale a las calles y las ocupa.
Bueno, aquí la gente las ocupa, empiezan a arrestar a las personas y aparte de eso, date cuenta que les empiezan a disparar. En la segunda ciudad más grande de Myanmar, agarran los militares y empiezan a dispararle a la gente, algo que en verdad a mí me sorprendió. O sea, no puedo creer que estamos hablando pleno siglo XXI, que hay protestas acerca de que no están las personas que tú elegiste en el poder y empiezan a dispararle a la gente los militares. Algo en verdad se me hizo muy, muy cañón. Y aparte, si estás saliendo estas protestas, de lo cual estamos hablando, la mayoría de la población está haciendo, si te agarran los militares, son 20 años en la cárcel. Algo impresionante. Entonces, hasta el momento hay más de 400 personas arrestadas. Los números de las personas muertas por los disparos de los militares son inconcretos justamente porque se está cayendo el internet forzado por los militares. Pues hay momentos en los que el internet está muy estable, pero cuando ven que hay muchísima actividad en plataformas como Twitter o Facebook o Instagram, en donde muchísimos de los activistas están haciendo estos actos de desobediencia social, diciéndole a las personas que salgan a las calles, que protesten, que ese no es su gobierno y que quieren a las personas que ellos eligieron democráticamente que regresen, se cae el internet. No hay comunicación, nadie sabe nada. Entonces vemos que, aparte de que la gente está siendo arrastrada periódicamente, que el internet está siendo apagado, que vemos que los militares le están disparando a las personas que están protestando, todo esto acaba en que tenemos un país en que lo que se está llamando su experimento de democracia falló. Pero yo creo que es muy importante ver que este tipo de acciones en las cuales sale la milicia con tanta violencia no son buenas. La mejor forma de hacer un cambio y de en verdad tratar de apoyar a tu país es saliendo a las urnas. Por eso yo creo que es tan importante que las personas que tengan un descontento con su gobierno salgan y voten y lo cambien, porque vemos que lo que pasa, si no es de este modo, es súper violento. Lo que acaba pasando es que acaban quitando a las personas de poder de una manera la cual es completamente incorrecta y crea una inestabilidad muy impresionante. Entonces, en verdad, salgan a votar. Es la mejor manera de poder crear un cambio social en verdad importante. Y más allá de eso, creo que debemos aprender de las situaciones que vemos en otros países. Cuando no se respeta el voto democrático, acaban pasando cosas en verdad terribles. Tenemos que en verdad fijarnos que todo salga súper bien en México en las siguientes elecciones que vamos a tener. Efectivamente, tienes mucha razón. Posiblemente mucha gente del auditorio sea la primera vez que escucha de este país perdido aparentemente allá en el continente asiático, Myanmar, y me vienen a la mente dos frases. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, hay que tener cuidado. Tu recomendación del voto, nosotros tenemos voto, me recordó también este gran asunto del apartheid allá con Nelson Mandela, por lo que pasó esta lideresa. Es interesante y finalmente, sobre todo, ya pudimos tener la comunicación. Te agradezco mucho la colaboración de esta semana. Esperemos que el siguiente martes ya estemos completamente bien. A todo tu ejército de seguidores, recuérdales que les ponga me gusta. Nos llegan muchos mensajes. Te agradezco mucho tu colaboración, Valentina, y estamos en comunicación ya. Todo tranquilo, seguro que ahorita tienes ya un montón de felicitaciones ahorita que me pasen la lista. Gracias, y no te pongas nervioso, son cuestiones técnicas. Gracias, Valentina. Muchísimas gracias, Juan Álvaro. Bien, pues Valentina Márquez Miranda, cuya colaboración regularmente es el martes, pues nos vamos al jueves. Vámonos rápidamente a las efemérides y a la información.